¿qué tal? Antes de nada, quiero dar las gracias a Zamorensis, porque sin su trabajo este análisis no sería posible. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo, pero la idea es explicarlo de una forma sencilla para que todo el mundo pueda entenderlo: los orígenes del conflicto palestino-israelí. Vamos a ir directos a la raíz para ver de dónde viene todo. Y para entenderlo, hay una pregunta que es fundamental, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tres promesas hechas por la misma potencia, Gran Bretaña, en plena Primera Guerra Mundial, acabaran encendiendo la mecha de un conflicto que todavía hoy, más de un siglo después, sigue activo? Bueno, pues para encontrar la respuesta tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vale, pues vamos allá. Imaginemos la escena. Principios del siglo XX. La región que hoy llamamos Palestina, pues en aquel entonces era un territorio súper diverso, con un montón de religiones conviviendo, y todo bajo el paraguas de un imperio otomano que, eso sí, ya empezaba a hacer aguas. Y esto es súper importante para entender lo que vino después. ¿Quién vivía allí en esa época? Fijaos en el gráfico. Hacia 1917, la inmensa mayoría de la población, hablamos de un 90%, eran comunidades no judías, principalmente árabes, claro. Solo un 10% eran comunidades judías. Hay que tener esta foto muy presente. Y de repente, ¡pum!, estalla la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se pone del lado de Alemania y, claro, esto lo cambia todo. De la noche a la mañana, Palestina se convierte en una pieza estratégica fundamental para el otro bando, para Gran Bretaña. Y aquí es cuando la cosa se pone interesante. Gran Bretaña necesita ganar la guerra, y para ello empieza a mover sus fichas diplomáticas, a hacer promesas. Y la primera de esas promesas fue para los líderes árabes. Aquí es donde se empieza a liar todo, porque no es una promesa, son varias y contradictorias. Mirad esta cronología, es clave. En 1915 la correspondencia McMahon-Hussein. Justo después, en el 16, el acuerdo Sykes-Picot, que era secreto. Y para rematar, en 1917, la declaración Balfour. 3 años, 3 acuerdos y una auténtica bomba de relojería diplomática. Venga, vamos con la primera pieza de este rompecabezas, la correspondencia McMahon-Hussein. ¿Qué fue esto? Pues, para que nos entendamos, un alto cargo británico, McMahon, le dijo al jerife de la Meca, Hussein ibn Ali: oye, si os levantáis en armas contra los otomanos, nosotros os apoyaremos para que tengáis un Estado árabe independiente. Y, por supuesto, los líderes árabes dieron por hecho que Palestina formaría parte de ese futuro Estado. Y claro, no fue una promesa vacía. Los árabes se lo tomaron muy en serio y cumplieron su parte del trato. En 1916 estalla la revuelta árabe. Y ojo, no fue algo menor, ¿eh? Fue una campaña militar importantísima que ayudó muchísimo a los aliados a debilitar al Imperio Otomano desde dentro. Pero aquí es donde la historia da un giro de guión, porque mientras los británicos animaban a los árabes a luchar por su independencia, por la espalda, estaban haciendo planes totalmente opuestos, planes que iban a chocar de frente con esa primera promesa. Y esa es la palabra clave de todo esto, en secreto. Mientras de cara a la galería apoyaban la causa árabe, por detrás diplomáticos británicos y franceses ya se estaban repartiendo el mapa del Medio Oriente como si fuera un pastel. Y de esas reuniones secretas nació el famoso Acuerdo Sykes-Picot. A ver, que nadie se engañe, este acuerdo era colonialismo en estado puro, un reparto de territorios sin más. Como vemos aquí, Francia se quedaba con Siria y Líbano, Gran Bretaña con Irak, Jordania y, efectivamente, también con Palestina. ¿Y el Estado árabe independiente? Pues ni estaba ni se le esperaba. Y cuando parecía que la cosa no podía enredarse más, llega 1917 y la tercera promesa, la declaración Balfour. Lo que es fascinante de este texto es su ambigüedad, que parece casi calculada. Por un lado, apoya la creación de un hogar nacional para el pueblo judío, pero justo después añade que no se hará nada que perjudique los derechos de los que ya vivían allí. La gran pregunta es, ¿cómo se come eso? ¿Cómo haces una cosa sin deshacer la otra? Y aquí, en esta comparación, se ve el problema en toda su crudeza. Es que no hay por dónde cogerlo. Por un lado, en 1915 le prometes a los árabes un Estado independiente, que para ellos incluía Palestina. Y solo 2 años más tarde, en la misma tierra, le prometes a los judíos un hogar nacional. Son 2 proyectos nacionales que chocan frontalmente en el mismo lugar. Era una receta para el desastre. Bueno, pues la guerra termina, el Imperio Otomano se viene abajo, ¿y qué pasa con Palestina? ¿Cumplen alguna de las promesas? Pues no. Ni Estado árabe ni hogar nacional judío de momento. Lo que hace Gran Bretaña es tomar el control directamente. Lo que crean es el llamado Mandato Británico, que va de 1920 a 1948.
que suena muy oficial, pero en la práctica era básicamente una forma de control colonial. De repente, Gran Bretaña se ve gobernando un territorio sobre el que había hecho promesas totalmente contradictorias a dos pueblos distintos. Un lío monumental. Y claro, las consecuencias de este caos de promesas no es que tardaran en llegar, es que fueron inmediatas y terribles. Vamos a verlas. 1. Con el apoyo británico empieza a llegar más inmigración judía. 2. Lógicamente crece el resentimiento entre la población árabe, que se siente totalmente traicionada. 3. La administración británica es un desastre, es incapaz de poner paz entre los dos grupos. Y 4. El resultado inevitable, la violencia estalla. Y no una vez, sino varias, como en 1929 o entre el 36 y el 39. Y quiero que esto quede muy, muy claro. No estamos hablando de historia antigua, de algo que pasó y ya está. Estamos hablando, literalmente, de las raíces, de la semilla de un conflicto que vemos hoy en las noticias. El legado que dejó esta época es tremendo. Por un lado, tenemos un sentimiento de traición que caló hondo en el mundo árabe. Por otro, el proyecto sionista recibió un impulso clave. El resultado, dos aspiraciones nacionales que se ven la una a la otra como una amenaza existencial, como algo irreconciliable. Se plantaron todas las semillas para la guerra que estalló en 1948, justo cuando los británicos hicieron las maletas y se fueron. Entonces, si nos tenemos que quedar con una sola idea de todo esto, que sea esta. El conflicto no era algo inevitable. No estaba escrito en las estrellas. Nació de decisiones políticas muy concretas, de promesas coloniales que eran imposibles de cumplir a la vez. Se creó una situación que desde el principio parecía no tener solución. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final. Una pregunta que flota en el aire y que pesa mucho por toda la historia que arrastra. ¿Puede un conflicto que nació así, de promesas rotas, de traiciones coloniales, encontrar alguna vez el camino hacia la paz? Es una pregunta difícil que, lamentablemente, sigue sin respuesta.